Todo está en su lugar. Se está acabando el tiempo de la musiquita. Yo, pues, estamos listos para empezar. Y no había prendido el micrófono. Eso pasa cuando uno llega de un viaje y uno está fuera de todo. Pero bueno, veo que todas las luces están rojas, Pedro. Así que el servicio de hoy no está siendo transmitido en vivo por un problema que estamos teniendo con la red de internet, pero por lo menos va a ser grabado para YouTube. Así que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Sean bienvenidos a Crosspoint Español. A todos los que están aquí en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo este sermón a través de YouTube, pues yo espero que este recurso les sea de provecho, pero recuerden que nada puede reemplazar la iglesia reunida. Mi nombre es Miguel Medina, yo soy el pastor principal aquí, bueno, el pastor titular aquí en Crosspoint Español, y esta mañana vamos a comenzar una serie nueva basada en lo que se conoce como la epístola, la carta de Santiago. Nosotros hemos titulado esta serie Una fe verdadera. Ahora, si nosotros vamos a estar estudiando el libro de Santiago, hay una pregunta que debemos aclarar desde un principio para que nosotros podamos comprender este libro correctamente. Y esa pregunta es, ¿qué nos motiva a obedecer a Dios? ¿Por qué obedecemos a Dios? Si usted ha sido expuesto a la predicación de la palabra de Dios aquí en Crosspoint Español, pues probablemente se ha dado cuenta de que nosotros no somos el tipo de iglesia donde enseñamos que usted tiene que comportarse de cierta manera, hablar de cierta manera y vestirse de cierta manera para que Dios lo acepte. Aquí yo no voy a estar exigiendo que usted esté con chaqueta y con corbata y todo serio. No somos ese tipo de iglesia. Nosotros rechazamos ese tipo de mensaje, pero es por una razón. No es porque yo sea rockero. De verdad, hay una razón de peso. Nosotros estamos convencidos de que toda la raza humana ha sido afectada por el pecado. Y esto viene de nacimiento. Esto es de fábrica. Uh, en contraste, en contraste a nuestro pecado, Dios es puro y perfecto. Por lo tanto, sus mandamientos y su ley es pura y perfecta. Por eso nosotros en nuestro estado natural, nosotros no tenemos la capacidad para obedecer esos mandamientos en la manera que Dios exige. Porque Dios no usa una curva. Dios no relaja sus estándares para que nosotros podamos pasar la prueba. Dios sigue exigiendo perfección. Dios exige que obedezcamos su ley en su totalidad. ¿Usted sabía eso? Y no solo por fuera, sino que también de corazón. Y eso, ¿usted sabe qué incluye eso? Obedecer la ley de Dios de corazón significa en todo lo que decimos y en todo lo que pensamos. Y en este asunto de obedecer a Dios completamente, no existe tal cosa como lo que dicen en inglés un misdemeanor, un delito menos grave. No existe tal cosa como una mentirilla blanca. El mismo libro de Santiago nos dice que cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todo. Si están así de callados es porque están entendiendo. Es bueno, porque es bueno que nosotros sepamos que nosotros no impresionamos a Dios con nuestras caras serias, con nuestras chaquetas y con nuestras corbatas. Por eso en Crosspoint Español nosotros creemos que la única esperanza que nosotros tenemos para que nos podamos reconciliar con este Dios santo es, bueno, número uno, reconocer nuestra condición. Nosotros tenemos que admitir que nosotros no podemos lograr esa reconciliación con nuestros propios esfuerzos. Y número dos, tenemos que recibir por fe. Por fe que Jesús vivió una vida de obediencia perfecta de parte nuestra, como nuestro representante, que Jesús obedeció perfectamente representándonos a nosotros y que sufrió el castigo que nosotros merecemos pagar en la cruz, una vez más como nuestro representante. Entonces, esa es la transacción a la que Dios responde. Esa nada más.
Porque a los ojos de Dios, entonces la vida perfecta de Jesús se le acredita a ese pecador arrepentido que cree, y los pecados de ese pecador son contados como parte de los pecados que Jesús llevó en la cruz. Y a través de esa transacción, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amada iglesia, ¿quiénes de ustedes han recibido ese regalo? Amén. Amén. Pues a la luz de esta verdad tan gloriosa, a la luz de esta verdad que nos llena de alegría y de esperanza, y gracias a esa transformación que ha tomado lugar y que está tomando lugar, entonces, solo entonces, nace. No se fuerza, no se obliga, nace de nuestros corazones una nueva actitud en cuanto a los mandamientos de Dios. Entonces es que obedecemos a Dios con una actitud diferente, porque nuestra obediencia ya no viene de un corazón que está tratando de ganarse el favor de Dios, sino que viene de una posición de ya haber recibido ese favor de Dios de manera inmerecida. Y usted sabe, como dice en inglés, it's different. La obediencia que viene de ese tipo de corazón es diferente. Es una obediencia como la que describe David en el Salmo 40. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. El pecado que tan sabroso era en el pasado, pues como que ya no tiene el mismo saborcito. Ya como que amarga. Y de esa manera, lo que trae gozo al alma es someterse al Señor, pero sale de un corazón nuevo. Y cuando nosotros hacemos conciencia de todo eso, ahí es que nuestras buenas obras verdaderamente cuentan para la eternidad. Solo ahí. ¿Le pareció complicado? Porque si esto le pareció complicado, pues le tengo que dejar saber que en Crosspoint Español nosotros no vamos a tomar atajos para enseñar el motivo correcto para obedecer a Dios. Vamos a pasar este trabajo para la gloria de Dios. Vamos a hacer este trabajo intelectual y vamos a obedecer a Dios con la correcta motivación. Porque nosotros creemos que la motivación por la cual obedecemos a Dios es importante. Si no tenemos esto en mente, la alternativa es que siempre vamos a estar obedeciendo a Dios para tratar de ganarnos su favor. Siempre vamos a estarlo obedeciendo para buscarle el ladito. Cuando ya Jesús derramó su sangre para darnos ese favor gratuitamente y nosotros no necesitamos suplementar ese sacrificio con nuestra porquería de obediencia a media. Nosotros necesitamos tener ese fundamento firme para que nuestra doctrina de la santificación esté centrada en el Evangelio. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque la diferencia del libro de Santiago es que Santiago asume que nosotros tenemos ese fundamento en el Evangelio. Él asume que usted sabe eso. Por eso, Santiago, en vez de procesar todo esto con ustedes como lo acabo de hacer yo, en vez de hacer todo eso, el énfasis de Santiago a lo largo del libro es rapidito hacerle el llamado directo a la obediencia a usted. ¿Y usted sabe qué? Si usted, bueno, yo dije cuántos de ustedes habían recibido ese milagro de gracia y muchos de ustedes dijeron amén. Y si eso es verdad, si usted en verdad ha recibido ese milagro de gracia, si usted conoce el mensaje de salvación por gracia, entonces como nueva creación que nosotros somos, si entonces no estamos viviendo de una manera que refleja el llamado de Dios, porque óigame, eso es posible. Eso es posible. Y si usted cree que un hijo de Dios a veces no vive de manera disonante, pues yo no sé qué vamos a hacer con David. El hombre conforme al corazón de Dios que era un asesino adúltero. Pero
Si usted en verdad cree en el sacrificio de la cruz y usted está viviendo en esa disonancia, pues es apropiado que se le haga ese tipo de llamado directo de Santiago, ese tipo de llamado sin mucho prólogo, sin mucho adorno. Mira, es tiempo de que te sometas a Dios. Mira, es tiempo de que te adueñes de tu verdadera identidad como hijo de luz. Tú tienes el poder de obedecer a Dios, a diferencia del mundo. Este es el tipo de llamado que Santiago está haciendo una y otra vez a lo largo de este libro, porque, como les dije, un problema que tenemos los cristianos es que a pesar de que en Cristo tenemos esta nueva identidad, lo que el libro de Efesios llama el nuevo hombre, pues debido al pecado que todavía permanece en nosotros, pues a menudo vivimos una doble identidad. En esta carta, Santiago nos llama a dejar a un lado esa doble identidad, lo que él llama el doble ánimo, literalmente en griego una doble alma. Que pongamos a un lado esa doble alma para que entonces tengamos un carácter íntegro, un carácter de una sola pieza, un carácter completo, lo que aquí llaman ser perfecto. Cuando diga aquí perfecto, a eso es lo que se refiere, ser íntegro, ser completo. Porque, gente, se supone que exista una relación directa entre lo que usted cree y la manera en la cual usted vive. La manera en la cual usted vive no refleja lo que usted dice que cree, refleja lo que usted verdaderamente cree. Por ejemplo, hoy vamos a ver que si la fe que nosotros decimos tener es real, pues por más difíciles que las pruebas, que sean las pruebas que estemos pasando, pues nosotros vamos a mostrar una firmeza sobrenatural a través de esas pruebas. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Santiago capítulo 1. Santiago, perdón. Tenemos aquí una jerarquía de santidad. Los que son más santos como yo, pues tienen la Biblia física. Los próximos en santidad están buscando en su iPhone y entonces los que están en la carne, pues están en sus Android. Aquí perdí el 50% de la congregación. No, pero si usted está buscando en su Biblia física, Santiago está ya en lo último del Nuevo Testamento, está entre el libro de Hebreos y el libro de Primera de Pedro. Se cree que esta carta pudo haber sido el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Aproximadamente en el año 48 después de Cristo, bien temprano. El autor de esta carta pues se identifica por su nombre, Santiago, pero aunque en la Biblia se mencionan 4 Santiagos diferentes, la mayoría de los eruditos, la gente verdaderamente inteligente, los que conocen los lenguajes originales, pues ellos llegan a la conclusión de que el Santiago que escribe esta carta es el que se identifica como hermano de Jesús. Algo interesante sobre este Santiago es que al principio del ministerio de Jesús, Santiago era, voy a usar una palabra de domingo, un escéptico, alguien que no creía. Era uno de los detractores de Jesús. Sin embargo, podemos ver que él no solo llegó a ser creyente, sino que también se convirtió en el líder principal, en el pastor de la iglesia en Jerusalén, el pastor de los judeocristianos, de los judíos que se convirtieron al cristianismo, hasta que murió como mártir en entre los años 62 al 69 después de Cristo. Por eso, en esta mañana tenemos el privilegio de que esta persona que en verdad conocía lo que era sufrimiento, pues nos va a hablar precisamente sobre este tema del sufrimiento. Así que vamos a leer juntos en Santiago 1, versos 1 al 4. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Esto es palabra del Señor para nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra también es completa. Gracias, Señor, porque cuando nosotros necesitamos ser consolados, tu palabra nos consuela. Y porque cuando nosotros necesitamos ser inquietados, Señor, tu palabra nos inquieta. Te pedimos que tu Espíritu abra nuestros ojos y abra nuestros corazones para recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana. Y para que, Señor, el resultado sea vidas cambiadas para tu gloria. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Si yo estuviera viviendo en Puerto Rico todavía y tuviera en mi patio un árbol de aguacate, ¿quiénes tuvieron un árbol de aguacate en su casa? Okay. Si yo tuviera un árbol de aguacates y decidiera que yo me cansé de tener ese árbol de aguacate, porque ahora yo quiero tener un árbol de, bueno, como le dice el resto de Latinoamérica, mangos, y la manera correcta del puertorriqueño, mango. Bueno, el resto de Latinoamérica que me perdone, por favor. Porque ahora en vez de un árbol de aguacate quiero un árbol de mango. Pues decido que para hacer ese cambio me voy a trepar al árbol de aguacate y voy a tumbar todos los aguacates hasta que deje el árbol completamente vacío, sin aguacate. Me compro un saco de mangos del supermercado y decido grapar esos mangos al otrora árbol de aguacates. Voy, grapo, me bajo, miro al árbol a una distancia. Desde una distancia, a menos que sea un conocedor de árboles, parecería que estamos mirando un árbol de mango, ¿verdad? Bueno, el que conoce de árboles pues sabe, conoce las hojas, pero alguien que no conoce pues podría ser engañado. Ahora, a pesar de la apariencia externa del árbol, hay dos elementos con los cuales nos estamos contando: el sol y la lluvia. Cuando la lluvia y el calor del sol caigan sobre el árbol, por más mangos que yo haya grapado a ese árbol de aguacate, pues como la naturaleza de ese árbol es dar aguacate, los mangos que grapé se van a podrir, se van a caer. ¿Y usted sabe qué va a salir de ese árbol? Aguacate. Porque es un árbol de aguacate y un árbol de aguacate no da mango. Y un árbol de mango no da aguacate. Porque no pueden actuar en contra de su naturaleza. De la misma manera que el sol hace que salga el fruto que es natural para el árbol. De esa misma manera, la adversidad que nosotros encontramos en nuestras vidas hace que salga a la superficie la persona que usted es en verdad. No se deje engañar por el mundo cuando dice, ay, las cosas estaban difíciles, ese no fui yo reaccionando. No, ese es usted de verdad. El usted que reaccionó a la adversidad, pues ese es el que está ahí. Por eso, si usted es en verdad hijo o hija de Dios, usted no debe temer que la adversidad resulte en que usted pierda o deconstruya su fe. No debe tener ese temor, porque en este mundo donde tanta gente dice que está perdiendo su fe por los sufrimientos que han tenido que pasar, el pasaje de hoy nos asegura que cuando nuestra fe es verdadera, la adversidad no amenaza nuestra fe, sino que la demuestra. Si su fe es verdadera, la adversidad no amenaza su fe. La adversidad demuestra la autenticidad de su fe. De hecho, hoy vamos a aprender que al contrario contrario a lo que muchos piensan, precisamente el sufrimiento es lo que nos enseña a andar firmes. Es el sufrimiento. Bueno, para resumir el contenido del pasaje de hoy, que son 4 cortos versos,
para ponerlo en el formato de una oración completa y concisa, pues yo lo haría de esta manera. En el pasaje de esta mañana, un esclavo nos exhorta con expectación. Así yo resumiría el pasaje de hoy. Un esclavo nos exhorta con expectación. Así que yo voy a seguir esa estructura para exponer el pasaje, comenzando con la primera parte de la oración. Bueno, como les dije, el autor de la carta se identifica como Santiago. En el original griego el nombre Santiago es Jacobos, Jacobo. Jacobos. ¿Cómo uno llega de Jacobo a Santiago? Es la pregunta que yo me hacía. Jacobos, Santo Jacobos, Sant Jacobos, San Jaco, Santiago. Esa es la progresión. Así como llegamos de Jacobo a Santiago. En la Biblia se usan los nombres Jacobo y Santiago intercambiablemente. Estamos hablando de la misma persona. Todo Jacobo es Santiago, todo Santiago es Jacobo. Amén. Uh-huh. Así que debemos notar desde un principio que Santiago se nos presenta como un esclavo. Digo eso porque cuando Santiago comienza el verso 1 diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, pues la palabra en el original griego que usa para siervo, la palabra doulos, significa literalmente sirviente. Pero lo que es verdaderamente sorprendente es que este Santiago que se considera sirviente de Jesús es su hermano menor. Yo tengo hermanos mayores. Yo me considero muchas cosas, pero yo no me considero siervo de mis hermanas y mis hermanos mayores. Me miran raro ustedes. Yo sé que todos ustedes tuvieron una crianza bonita, muy ordenada, donde todos los hermanitos y hermanitas andaban agarraditos de la mano y se llevaban bien todo el tiempo. Yo sé que ustedes eran así. Yo sé que mi caso es diferente. Yo de niño, pues, perdone, su pastor era más ordinario. Yo siendo el menor, yo no veía a mis hermanos como dignos de veneración. No, más bien nosotros rodábamos por el piso agarrados por las greñas. No me miren con la cara de religioso. Y aunque bueno, yo no veo evidencia de que Santiago fuera así con Jesús. Lo que sí sabemos es que Santiago junto con sus hermanos, ellos no aceptaron el ministerio de Jesús mientras él estuvo en la tierra. Juan 7:5 nos dice que ni aún sus hermanos creían en él. Y eso me lleva a preguntarme, ¿qué tiene que suceder para que tu familia inmediata, los que te conocen bien conocidos, vayan de despreciarte a considerarte Dios y Señor? ¿Cómo puede ocurrir ese cambio? Gracias por preguntar. Yo creo que podemos encontrar la respuesta a esa pregunta en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, comenzando con el verso 3, nos dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice el verso 4, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice el verso 5, se apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12. Y dice el verso 6, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Verso 7, después se apareció a Jacobo. Yo creo que esto fue un evento crucial, literalmente, en la vida de Santiago. Que esto fue lo que hizo que Santiago fuera de un escéptico a esclavo de Jesús. Yo creo que lo que transformó a Santiago y a toda la familia de Jesús fue tener un encuentro con el Cristo resucitado. Si tú estás aquí y tú no has tenido ese encuentro, mi oración es que hoy sea el día en que tengas ese encuentro. Para que también vayas de ser un detractor, de ser un escéptico, a considerar a Jesús como tu Dios y como tu Señor, como el que manda en tu vida. Continuando el verso 1,
vemos que Santiago dirige esta carta a un público que yo consideraría pues bastante amplio. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Exacto, esa es la palabra que usa en griego, diáspora. Eh, eh, ¿Y a quiénes se está refiriendo Santiago con las 12 tribus que están en la diáspora? Bueno, creo que tenemos una posible explicación en Hechos 8:1. Justo después de la muerte de Esteban, justo después que Esteban muere apedreado, dice que en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que la carta estaba dirigida a este grupo en específico, pero como la Biblia es un libro dirigido al pueblo de Dios, pues por supuesto por extensión está dirigido a nosotros, la iglesia. Pero el público original de esta carta fueron los cristianos. Es una conclusión confiable que fueron los cristianos, los primeros judeocristianos que fueron esparcidos después de la primera persecución. Y es interesante ver que esta carta terminó siendo diseminada con la amplitud que Santiago esperaba. Porque no solo llegó a ellos, llegó a nosotros. Pero lo que me está más interesante es ver que, como les dije antes, el autor Santiago comienza como alguien que dudaba de Jesús. Pero al final, la confianza de Santiago no estaba en la relación biológica que tenía con Jesús. Santiago no se presenta. Santiago, hermano de Jesús. Nosotros no somos así. Como pastor yo tengo colegas que cuando estudiaron con una celebridad, cada vez que tú lo ves te lo recuerdan. Sí, yo recuerdo que mi maestro John Pipe. Ya. Se nota que Carmen no está aquí, me habría regañado. Perdóname, Carmen. Ay, Señor, ten misericordia. Nosotros no somos así. Y ¿sabe qué? Cada vez que yo tengo una interacción con celebridades, yo tengo esa misma tentación de dejar de saber a la gente la conexión que yo tengo con la grandeza. Somos todos iguales, ¿verdad que sí? Pero la confianza de Santiago no estaba en la relación biológica que tenía con Jesús. La confianza de Santiago estaba en que él consideraba a Jesús como su Dios y su Señor. ¿Es Jesús solo un conocido para ti o lo consideras tu Dios y tu Señor? Manda Jesús en tu vida. Te sometes a Él en esas áreas en que no te quieres someter. Santiago se entregó a su Señor con devoción, porque sabía que Él era soberano sobre todas las cosas. Por eso, bueno, en la segunda parte, este esclavo de Jesús nos da una exhortación comenzando en el verso 2. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quiénes se criaron en la iglesia y conocen ese texto? Es bien conocido, ¿verdad? Si usted se crió en la iglesia. Por lo tanto, tengan cuidado. ¿Por qué? Si usted se ha aprendido este texto de memoria, aquí corremos un peligro. El peligro de añadir una granada bíblica a nuestro arsenal. Usted se estará preguntando, Pastor Miguel, ¿qué es ese invento de una granada bíblica? Gracias por preguntar. Lo que yo para ser sincero, el invento de la granada bíblica me lo copié de un pastor y mentor muy amado. No es mío, pero una granada bíblica es cuando alguien está en necesidad, cuando alguien está pasando un tiempo difícil en su vida. Y entonces nosotros, como buenos cristianos que somos, en vez de entrar al espacio donde está esa persona y primero padecer junto con esa persona, en vez de hacer eso, nosotros no queriendo imitar a Jesús, quien abandonó su posición privilegiada para estar con nosotros,
No, en vez de hacer eso, le lanzamos un texto como si fuera una granada y seguimos nuestro camino. Esperando pues que cuando esa granada explote, pues se lleve a toda la tristeza y todos los problemas. ¿Cuántas veces hacemos eso, verdad? Ay, perdóname, es que yo no puedo pasar tiempo hablando con esa persona porque pues esa negatividad me deprime. Y además me voy a perder Mira Quién Baila o Hexatlón, sea lo que sea esta noche. Y esta noche pues tengo que votar por teléfono porque yo no quiero que eliminen al de Puerto Rico. Cuando la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Así que cuando alguien comparta las pruebas que está pasando, no responda como el papagayo. Estás pasando por pruebas, ahí tenlo por mucho gozo. Bendiciones. Lindo día. Tenemos que darnos cuenta que el mismo Santiago que nos exhorta a tener nuestras pruebas por sumo gozo, él mismo conocía lo que es sufrimiento. Él tenía derecho a decir, se había ganado ese privilegio. Bueno, primero porque era pastor. Me río con una lágrima bajándome. Él sabía lo que era sufrimiento, primero porque era pastor y segundo, porque Santiago pagó con su propia vida por su decisión de considerar a Jesús como Señor y Dios. Él conoció lo que era el sufrimiento. Este es el Santiago que nos exhorta a considerar nuestras adversidades como algo que debe terminar llenándonos de ánimo. Expresión de domingo otra vez. ¿Están listos? Esta es una expectativa paradójica. Cualquiera diría que soy inteligente. Esta es una expectativa paradójica porque estamos siendo exhortados a reaccionar de una manera contraria a la reacción que sería apropiada para la situación. No se los voy a repetir, no me cabe en la cabeza. Porque para nosotros tener nuestras pruebas por gozo, lo primero que tenemos que hacer es identificar la prueba, llegar a la conclusión de que lo que estamos pasando es una prueba. Y para nosotros identificar algo como una prueba, pues tenemos que saber que no es agradable. Nosotros tenemos que pasar por un proceso de aflicción al gozo. No vamos directo al gozo. Pasamos por la aflicción y de la aflicción vamos al gozo. Eso es tener nuestras pruebas por sumo gozo. No es ir acá, es hacer así. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llevar nuestras almas de la angustia hacia el gozo? El verso 3 nos dice que el creyente puede hallar gozo en sus adversidades, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, que teniendo conciencia de que una vez nuestra relación con Dios ha sido restaurada, gente, en el Señor, el sufrimiento tiene sentido. Si usted verdaderamente sabe eso. Porque esa es una de las verdades que nosotros oímos muchas veces y se nos hace como que medio etéreo y como que no. Pero tenemos que hacer conciencia de que en el Señor el sufrimiento tiene sentido. Y se supone que saber eso produzca en nosotros paciencia y nos dé gozo en medio del sufrimiento. En el Señor el sufrimiento tiene sentido. Tú puedes contar con que hay un plan en medio del dolor que estás pasando. Puedes estar seguro de eso. El que le pertenece a Dios sabe, el que cree la palabra de Dios de una manera, el que le pertenece a Dios cree la palabra de Dios de una manera tan profunda que esa persona sabe en el fondo de su corazón que Dios utiliza aún las peores circunstancias para bien, para formar la imagen de Jesús en ellos. En este caso, pues para hacer crecer en nosotros el fruto del Espíritu de la paciencia.
Eh, cuando, cuando yo, cuando esto sucede cada 3 años o algo así, cuando yo veo muchos de ustedes pues le dan, se consigue su teléfono nuevo cada año, pues ese no es el caso conmigo. Pues cada 3 o 4 años cuando yo me consigo mi iPhone nuevo, pues, eh, pues yo me doy cuenta que hay aplicaciones que vienen de fábrica, hay aplicaciones que no le puedo quitar por más que no me interesen, y entonces hay otras aplicaciones que si me interesan pues las tengo que bajar. Hay algunas que son gratis y hay otras que me cuestan. La paciencia no viene en nosotros de fábrica. Usted no nació con paciencia. Ninguno de nosotros nació con paciencia. Y encima, no solo no la tenemos de fábrica, es un componente esencial para los que queremos ser seguidores de Jesús. No es opcional. Hebreos 10:36 nos dice, ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. La paciencia es esencial para el seguidor de Jesús. Y la única manera en que Dios ha establecido que nosotros podemos obtener ese fruto de paciencia es a través de pasar diversas adversidades. A ver si en la vida de los Medina no se siente así ahora mismo. Diversas. Y lo que tenemos que aprender de eso, pues, porque lo tengo que aprender yo. Porque cada vez que llega una adversidad nueva a mi vida, pues yo me sorprendo. ¿Cómo va a ser? Es lo que el Señor está usando para cambiarme. Sin embargo, cada vez que llega una adversidad nueva, pues me sorprendo. Como si fuera la única persona en el mundo que le haya tocado sufrir. Pero una vida fácil no produce paciencia. ¿Verdad? Una vida fácil no produce paciencia. Lo peor que hay es uno tener que relacionarse con alguien que no ha pasado nada difícil en esta vida. Es uno tener que relacionarse con alguien que se lo han dado todo. Una vida donde se te da todo lo que tú quieres resulta en una persona impaciente y un poquito insoportable. Pero en una persona que ha nacido de nuevo y ha pasado por el fuego de la adversidad, nosotros podemos esperar ese fruto de la paciencia. Una paciencia sobrenatural, la misma paciencia que Pedro vio en Jesús. Cuando lo describe en 1 de Pedro 2:23, miren qué tipo de paciencia. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo te está yendo actuando de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que tú te comportaste de esta manera? En medio del sufrimiento. Y verdad, mi ánimo no es regañar. ¿Has notado la presencia de esta paciencia sobrenatural en tu vida? Si eres del Señor, se supone que en algún punto lo hayas hecho. Así que busca, si eres del Señor, se ha manifestado seguramente. Ahora, si eres del Señor y tú crees que Dios no te ha llamado a estar sentado, si eres del Señor y tú tienes el deseo de unirte a Jesús en su labor de hacer todas las cosas nuevas en esta tierra, si tú eres del Señor y tú crees que tú eres el tipo de persona que como una botella debes vaciarte hasta la última gota para el Señor, si tú eres de ese grupo, si Dios ha puesto esa ambición santa en tu corazón, a ti te va a hacer falta este tipo de paciencia sobrenatural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toda la gente que está sirviendo aquí por la mañana, les toca servir con este pastorcito. Daniel, no te rías.
tampoco llore. Si usted quiere servir al Señor y usted quiere servir hasta lo último, pues vamos a estar sirviendo entre pecadores. La paciencia nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta la paciencia sobrenatural. A mí me va a hacer falta ese tipo de paciencia sobrenatural porque yo estoy rodeado de cabezones y yo soy el primero. El teólogo N.T. Wright escribe lo siguiente en su comentario de Santiago. Él dice, no estaría siendo probado a menos que estuvieras haciendo algo serio. Los mecánicos no prueban chatarra, prueban autos que van a enfrentar condiciones difíciles. No se supone que aquellos que siguen a Jesús el Mesías simplemente sobrevivan. Se supone que cuenten, que marquen una diferencia en el mundo, ya sea a través del tranquilo testimonio diario de una vida fiel y amable, o de la oportunidad que se les da a algunos de hablar y actuar de una manera que revela el Evangelio a muchos otros. Para todo eso necesitamos hacernos fuertes para enfrentar el desafío. Y la paciencia que necesitamos para enfrentar ese desafío solo surge en creyentes que sufren. Así que bueno, como tú, pastor que te ama, si eres verdaderamente parte del pueblo de Dios, pues yo quiero que te sepas que número uno, pues cuenta con que vas a experimentar sufrimiento. Si querías llegar a una de esas iglesias de positividad donde, pues, perdona, no hemos recogido la ofrenda todavía, así que no te tengo que devolver ningún dinero, pero vas a experimentar sufrimiento. Aquí yo hablo con adultos. Y número dos, cuenta con que ese sufrimiento va a tener un propósito redentor. Y por esa razón es que nosotros nos podemos dar el lujo de permanecer expectantes a pesar de todo. Santiago nos asegura en el verso 4 que en medio de las pruebas podemos mantener una expectativa de que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falta. Ahí está otra vez esa palabra, el perfecto, que puede ser malentendida. Recuerden que esta palabra no significa que nosotros vamos a alcanzar una santificación perfecta en esta vida. Usted se va a agriar la vida si usted tiene esa expectativa. O se va a engañar a usted mismo. La palabra perfecto no significa que nosotros vamos a alcanzar una santificación perfecta en esta vida. Bueno, el original griego, teleioi, pues sí, significa perfectos, pero también significa completos, como les dije al principio, íntegros de una pieza. Poniendo al lado esa doble alma de la naturaleza pecadora y adueñándonos de la nueva identidad íntegra que tenemos en Jesucristo. Y bueno, si usted es una de las ovejas del redil de Jesús, Dios no le va a dar a usted la opción de no vivir en integridad. Dios insiste en santificarnos y cambiarnos. Él no nos deja tranquilos. Porque Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Y entre todas esas cosas, pues está incluida su santificación y la mía. Pues gran parte de esa santificación viene a través del sufrimiento. En uno de sus sermones, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo: la mayoría de las grandes verdades de Dios tienen que ser aprendidas con dificultad. De lo contrario, no las recibiríamos verdaderamente. Creo que no hay lugar donde podamos aprender tanto y tener tanta luz sobre las Escrituras como lo hacemos dentro del horno. Y es verdad, cuando uno pasa por eso, ahí es que la Escritura de momento se abre y uno empieza a entender cosas. Dígame si no es verdad. Cuando nosotros sufrimos, nosotros desarrollamos esa paciencia sobrenatural. Eso resulta en un cristiano maduro, en un cristiano completo, íntegro. Eso resulta en un cristiano que está siendo destetado de los placeres de este mundo y está aprendiendo a atesorar a Cristo sobre todas las cosas.
Así que al pensar que Dios quiere eso en su pueblo, ¿qué piensa? Dios tiene ese plan contigo si eres del Señor. Ni te creas por un momento que se va a olvidar de ti. ¿Qué piensas? ¿Te asusta? Bueno, en cierto modo debería. Como dice el español, Dios viene a por ti. Dios se va a asegurar de que su pueblo derrumbe a todos los otros ídolos de su corazón. Dios no tolera competencia. Pero ese mismo compromiso que Dios tiene con nuestra santificación, pues también debe resultar en un corazón que está lleno de fe y de gozo, porque este es el cuidado de un padre que nos ama, de un pastor. El mismo Dios que nos pone a prueba es el mismo Dios que nos sostiene a través de esas pruebas. A eso se refiere el apóstol Pablo en Romanos 8. Y bueno, mientras yo cierro leyendo esta porción, voy a pedir que el equipo de adoración vaya pasando al frente y tome sus lugares. Puede comenzar a tocar mientras yo cierro con esta porción. Así que, amada iglesia, si tú sientes que las pruebas en tu vida están a punto de ahogarte, si te sientes débil, ¿te sientes débil en esta mañana? Pues mira, Romanos 8, comenzando con el verso 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ese texto no quiere decir una vida libre de problemas. Este texto lo que quiere decir es que el Señor está con nosotros en la angustia. ¿Sabe por qué? Continúa. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Incluyendo su santificación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que en medio de nuestro sufrimiento tú estás haciendo que crezca en nosotros, Señor, el fruto de la paciencia. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti a medida que te vamos conociendo mejor. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría que nos prometes y nos ofreces, Señor.
Bendice, Señor, este pueblo aquí reunido. Te damos gracias porque en Cristo, Señor, podemos responder al llamado a obedecerte. Porque tú moriste para que nosotros pudiéramos tener el poder de no pecar. Y gracias, Señor, porque si pecamos, abogado tenemos para contigo.